Estamos derribando algunas dudas con la misma palabra de Dios. Otra duda es que solamente Jesús hacía milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero ahora no está Jesús. El tiempo de los milagros ha pasado, pero enseguida veremos que también sus propios seguidores de Jesús, sus propios discípulos, también hicieron grandes obras, las obras de sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús, sanidad a través de su santa palabra. Y es que no es la persona la que sana, en este caso los creyentes, sino que es la misma palabra la que sana. La palabra de Dios es medicina, como dice Proverbios 4, 20 al 22. Así que veamos lo que los seguidores de Jesús también estuvieron haciendo y aún ahora están haciendo. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hechos 5, 15 al 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 8, 6 al 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 28, 8 al 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estas escrituras fueron tomadas de la Biblia, versión Reina Valera, revisión 1960. Te sugerimos que compares estas escrituras con tu propia Biblia, ya sea católica o evangélica,
Y lo más importante, que tú la leas y la practiques, obedezcas a Dios.